mensaje en esta noche es apariencia de piedad, ¿sí? Apariencia de piedad. Y a modo de introducción, vamos a usar una porción de la Escritura, solo a modo de introducción, no voy a desarrollar el texto que voy a leer ahora, pero que nos va a llevar luego a la historia del Antiguo Testamento, que va a ser el eje del mensaje. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, o segunda Timoteo, como ustedes lo encuentren más rápido. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda Timoteo 3, 1 al 5, dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cartón lleno, hay que decir al final, con la cantidad de descripciones que le dio. Chiquito las descripciones. No nos vamos a centrar en esta porción, sino que vamos a asirnos de la última parte. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad, de una vida piadosa, una vida que se ajusta a los estándares divinos. Bueno, dije que eso iba a ser la introducción porque el desarrollo va a ser en una historia del Antiguo Testamento que conocemos o no, pero que nos va a llevar a identificar cuáles son algunos signos de la apariencia de piedad que nosotros debemos huir, escapar, que no deben verse en nuestra vida. Esta historia del Antiguo Testamento está en el primer registro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13. Primera Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer solo algunos versículos, vamos a leer desde el 5 al 14, para luego sí desarrollar puntualmente esta porción. Dice Primera Samuel, capítulo 13, verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, fosos, peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Samuel se lo había dicho, está en 1 Samuel 10:8. Si quieren anotarlo, la orden de Samuel está en el capítulo 10, versículo 8. Seguimos acá. Conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Espérenme un segundito. Ahí estamos. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hasta ahí la lectura bíblica que vamos a hacer. Nos vamos a situar un poquito en contexto, ¿sí? Vamos a situar un poquito en el contexto porque la porción quizá la conocemos o quizá no, pero es importante que tengamos en claro de qué se está hablando para poder sacar la enseñanza práctica.
El pueblo de Israel venía de un par de siglos de andar en desorden. ¿Recuerdan el libro de Jueces? Una de las cosas que decía que cada uno hacía como bien le parecía. No había reglas, ¿sí? La regla era la de como mejor te vaya. Se levantaron, el Señor levantó cierta cantidad de jueces, pero eso no le bastó al pueblo. ¿El pueblo qué quería? El pueblo quería tener un rey, como las otras naciones. Entonces ahí aparece en escena Saúl, un tipazo, un hombre como pocos. Si tuvieran que graficarlo en sus mentes, ven la película de Thor, Chris Hemsworth, bueno, igual a él, nada más versión israelita. Un tipo alto, fuerte, guerrero, inteligente, estratega, único, de la tribu de Benjamín, una persona especial como pocas. Ese era el que quería el pueblo como su rey. Dios no le niega esto, Dios da permiso para que esto suceda y comienza Saúl a reinar y suceden ciertas cosas. Unos versículos antes, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 13, Jonatán, personaje que conocemos mucho, el mejor amigo de David, aquel que tenía una amistad casi de hermanos con David, Jonatán también era un hombre de guerra, no era solo el amigo de David, fue un gran varón de guerra, había atacado a los filisteos y en los primeros 4 versículos de este capítulo 13 los filisteos se enojaron. Y se enojaron y se fueron en contra de ¿quién? En contra del pueblo. El pueblo de Israel estaba envalentonado, ¿o no? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Dice que ni bien vieron la cantidad de gente que se venía, se escondían hasta en cisternas. Hermanos, dense cuenta de lo que estaba sucediendo. El pueblo estaba asustado, estaba temblando. La Biblia lo dice encima. Ya que el registro bíblico, el registro sagrado diga que estaban temblando, estaban asustados en serio. Y el pueblo, aún así, seguía a Saúl, medio como a regañadientes, pero seguía a Saúl. ¿Y por qué Saúl se quedaba en Gilgal? ¿Por qué Saúl no se iba? Porque había recibido una orden, y ahora sí vamos al capítulo 10, versículo 8, de parte de Samuel, el profeta, que decía, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Perfecto. Verso 5, si ustedes vamos sacando lo más importante de cada versículo de la porción que estamos leyendo, capítulo 13, verso 5, vemos un peligro inminente. Versículo 5, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y eran miles de personas que se juntaron para pelear contra Israel. Bien, peligro inminente. Versículo 6, vemos el temor del pueblo. El pueblo ve eso y se escapa, se esconde por donde pueda. Algunos pasaron el Jordán y se fueron para la zona de Galaad. Se escapaban por donde podían. El temor del pueblo. Versículo 7, algunos desertaban, algunos se iban, algunos se querían escapar. Fíjense el verso 7, lo que nos dice, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y el pueblo iba tras él temblando. ¿Bien? Versículo 8. Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Peligro inminente, el temor del pueblo, comienza a desertar la gente, hay un intento de obediencia, hay un intento de cumplir con el mandato, y lamentablemente tengo que usar esa palabrita tan poco grata, pero. ¿Viste cuando estás hablando con alguien? No, está muy lindo, ¿y qué te pareció? Oh, muy lindo, pero. Ah, ese pero te arruinó todo lo que te dijo antes. No, ¿y qué te pareció lo que la comidita? Oh, estaba muy rica, pero. No, el pero no te cocino más. ¿Viste la famosa frase, el pero no existe? Bueno, lamentablemente Saúl tuvo un pero. ¿Qué dijo? Esperó 7 días, cumplió. Primero fue a Gilgal, segundo esperó 7 días, pero el pueblo se le estaba yendo. El pueblo se le estaba yendo. Entonces, ¿qué dice? Versículo 9. Lo soluciona papá, lo soluciono yo, le hagamos fácil. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Hasta ahí era un tipo activo, que tomaba las riendas de la situación, estaba resolviendo.
Pero ¿qué pasó en el versículo 10? Recién termina de ofrecer el holocausto Saúl, todavía no habían pasado los 7 días, o sea que estaba dentro del plazo que el profeta había dicho que iba a aparecer. ¿Y quién aparece a lo lejos? El profeta. Y Saúl sale a recibirlo, pero me encanta porque Saúl sale contento a recibirlo. Yo hubiera salido asustado. Sale contento a recibirlo. Uy, no, es como, viste cuando eras chico y venía tu mamá y le decía, mamá, barrí, hice esto, esto, esto y esto. Salías recontento a recibirlo. Cuando te la mandabas no salías. Estabas escondido, pero cuando la hacías bien, Saúl sale re feliz. Fíjense, cuando él acababa de ofrecer holocausto, versículo 10, Samuel venía. Saúl salió a recibirle para saludarle. Y Samuel le dice, porque Samuel vio lo que pasaba, ¿qué hiciste? Fíjense, le pregunta a Samuel, ¿qué hiciste? Y Saúl, la respuesta de Saúl me encanta. Vamos a leerla tal como es, porque a veces nos olvidamos que leemos el texto sagrado como si fuéramos un robot. Es muy gracioso esto. Al mismo tiempo es grave, pero es muy gracioso. Saúl salió a recibirle, Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl le responde, mira, a ver, yo vi que el pueblo se desertaba y lo culpa Samuel y que tú no venías dentro del plazo pactado. ¡Ah! O sea que la culpa no era de Saúl de lo que había hecho. Saúl estaba haciendo lo correcto. A ver, para. El pueblo se estaba yendo y vos no venías. Vos me dijiste 7 días. Estoy hace 7 días acá. ¿Qué voy a saber yo que justo el día número 7, cuando faltan 3 horas para que se termine el día, vos vas a venir? El pueblo se estaba yendo y vos no venías. Fíjense, qué maestro, la verdad que me saco el sombrero. Como vi que el pueblo se desertaba, vos no venías y estaba el peligro inminente, no está mintiendo, era cierto, estaba en Enigmas. Si ustedes vieran el mapa, no es tanta la distancia, o sea, el peligro estaba cerca. Me dije, van a descender los filisteos contra mí, acá en Gilgal, descender porque era de una zona más alta a una zona más baja, después me corregirá Petty si me lo está viendo por YouTube, si me equivoqué, pero entiendo que está bien esto. Y yo, dice Saúl, no imploré el favor de Jehová. Qué grande, no, la verdad, yo lo quiero de pastor. ¿Qué hizo? Me esforcé y ofreció holocausto. Vamos a ver la respuesta de Saúl. El pueblo se estaba yendo. El profeta no estaba cumpliendo con su palabra. Fíjense qué grande, ¿no? El profeta de Dios no cumplía con su palabra. El peligro era inminente. Y si venían los enemigos, yo todavía no le había pedido el favor a Jehová. Yo tenía, a ver, hay una prioridad, Samuel. Yo tenía que tener el favor de Jehová acá. Entonces yo me encargué de buscar el favor de Jehová porque yo no puedo luchar sin el favor de Jehová. Si vos lo escuchás, es un grande, es un genio. Yo lo quiero de pastor, yo lo quiero de líder, yo lo quiero de referente. El tipo hizo todo lo que tenía que hacer. Encima me encanta, dice, me esforcé y ofrecí sacrificio. Claro, escúchame, hizo todo lo que tenía que hacer. Y claro, ¿qué podemos esperar frente a una justificación así? Tenés razón, Saúl, discúlpame, llegué tarde, me agarró justo una caravana de camellos, no sé qué le... No. Locamente has hecho. Lo decimos en criollo, estás loco, estás loco. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio. Y acá vamos a aprender algo si no lo sabíamos, repasar algo si ya lo sabemos, o refrescar un concepto. Nosotros hoy tenemos el respaldo de la palabra, ¿sí? Si Jeremías dice su opinión, les puedo asegurar, hermanos, que pueden obviarla y hacen bien, porque es la opinión de un hombre. Si Jeremías dice, la Biblia dice, y la Biblia lo dice, es palabra de Dios. ¿Queda claro? Si la Biblia dice algo, yo simplemente la cito, la autoridad es de la Biblia y es la Biblia la que manda. ¿Queda claro? En la antigüedad no estaba la Biblia completa, pero el profeta de Dios oficiaba para el pueblo como hoy para nosotros oficia la palabra. Samuel, cuando leemos en el capítulo 10, versículo 8, que le dice a Saúl que va a pasar ciertas cosas, que tiene que esperar 7 días y que tiene que hacer tales cosas, Saúl
no llegó a darse cuenta porque no era un hombre espiritual. Quizá era un muy buen hombre de guerra, quizá era muy fuerte, quizá era muy todo, pero no era un hombre espiritual. Él no se dio cuenta que las palabras de Samuel tenían autoridad divina. La boca de Samuel era lo mismo que la Biblia dice. ¿Sí? Eso era el profeta en la antigüedad. Entonces, ¿qué le dice Samuel a Saúl? Se me mezclan, justo llaman parecido, hubiera sido más fácil Pedro y Juan, pero Samuel a Saúl, ¿qué le dice? Locamente has hecho porque no estás diciéndome que yo me equivoqué y llegué tarde. Estás desobedeciendo el mandato de Dios. Yo hablaba, vos me veías a mí hablar, pero yo te estaba dando un mensaje de Dios y es palabra de Dios y Dios no es mentiroso, Dios no miente. Si Dios me mandó a mí a decirte a vos que los 7 días iba a aparecer, no importa si aparecía en el último segundo, iba a aparecer yo a los 7 días en Gilgal. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Entonces, de esa forma, si lo hubieses guardado, Jehová hubiera confirmado tu reino. Yo les hago una pregunta, ¿esto lo agarra medio como de sopetón a Dios? ¿Medio como que lo sorprende a Dios esto? No, la realidad es que no. Si vamos a las profecías respecto al linaje del Mesías, del Redentor, se nos enseña de que el linaje venía de la tribu de Judá. Y recuerdan que yo les dije que Saúl era benjaminita, era de la tribu de Benjamín. Saúl jamás iba a formar parte del linaje del Redentor. Pero el pueblo lo quería. Entonces Dios le dice, ¿quieren ese grandote? Tomen, fíjense lo que hace este grandote. Y les va a quedar en evidencia. Y termina quedando en evidencia. Si Saúl hubiese sido lo que el pueblo pensaba que era, entonces Saúl hubiera confirmado la promesa de Dios sobre su vida. Nunca iba a pasar eso. Dios ya sabía de antemano que él no era la persona correcta. Dice más adelante, versículo 14, Jehová eligió a alguien conforme a su corazón. Ya estaba David siendo preparado y capacitado en el medio del monte, cuidando ovejas, luchando contra lobos y leones. Ese es un hombre conforme a mi corazón. Él es de la tribu de Judá, como dice Génesis 49:10. Él va a ser del linaje, o de él vendrá el Redentor, no de vos. Queda en evidencia quién era realmente Saúl. En apariencia, lo mejor que había. Frente a la palabra, frente a Dios, no era nada, más que un loquito. Vamos a ir repasando estos, yo anoté 7 puntos de lo que fue esta caída de Saúl que termina evidenciando cuán lejos estaba él de la voluntad del Señor. Primer punto, había un contexto hostil, que era real. Segundo punto, hay un intento de obediencia. Hay un intento de hacer las cosas bien. Tercer punto, hay una desobediencia que es evidente. Vamos al capítulo 10, verso 8. Vamos al capítulo 10, verso 8, porque quizá no estaba tan clara la orden. Quizá en realidad Saúl lo estamos pegando con un palo, pero no fue tan claro el profeta. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. No le veo nada difícil de entender ahí. ¿Sí? Iba a ir primero Saúl y después, más adelante, iba a llegar el profeta. Entonces, después de que vos llegues, ¿ahí se me escucha? Perfecto. Me parece que es el internet mío. Dice el verso 8, bajarás delante de mí, yo voy a descender para ofrecer sacrificios. ¿Quién iba a ofrecer los sacrificios? Iba a ser el profeta Samuel. Hasta ahí es claro. Espera una cantidad indeterminada de días hasta que el sol se ponga en el tercer signo del zodíaco. ¿Cuánto le dice? Espera 7 días hasta que yo venga y te enseñe lo que has de hacer. La desobediencia
de este hombrecito era evidente. La orden era clara. Primer punto, contexto hostil, intento de obediencia, desobediencia evidente. El cuarto punto, llega Samuel y llega el llamado de atención. Hay un llamado de atención. Pero el quinto punto, llega la respuesta de Saúl. ¿Y cuál es la respuesta de Saúl? Excusas atrevidas, le puse yo. ¿Qué manera de excusarse? Al final no era culpa de él, era culpa del profeta que había llegado tarde. ¿Saben quién hizo lo mismo? Adán. ¿Qué le dijo Adán al Señor? A Dios, a Jehová. La mujer que me diste. Era culpa de Eva y era culpa de Dios. Qué grande Adán, la verdad que vos te pones a ver, che, a ver, la orden fue clara, Adán, no comas de este fruto, no importa si viene Eva y te da, no la culpes a Eva, Eva ya tendrá su tiempito conmigo para restaurarla, pero vos, no, la mujer que me diste, es culpa de Dios que le dio a esa mujer que le hizo pecar. Oh, un grande Adán. ¿Quién hizo algo parecido además de Saúl y además de Adán? ¿Recuerdan a Aarón? Éxodo capítulo 32. ¿Qué dice Aarón? Viene Moisés del monte, después de muchos días, y Aarón dice, este pueblo pecador, me incitó y me pidió estas cosas. Era culpa del pueblo. No era de él el mal líder que no le pudo poner límite y poner las cosas en orden, era el pueblo. Y me encanta lo que dice, creo que es el 32:24. Dice Aarón, nosotros tiramos el oro al fuego y salió este becerro. Oh, nada. Te juro que me encanta cuando ponen esas excusas en la Biblia. Y más adelante, en la historia de Saúl, en el 15:21, Saúl también culpa al pueblo. El pueblo fue el que tomó cosas del botín para dar ofrendas de paz. Excusas atrevidas. La culpa es de otro. Llegan a culpar a Dios. No, no es culpa tuya, es culpa del pueblo, fue el azar, tiramos oro y salió un becerro. No, no, me encanta. El sexto punto, verdades no negociables. Había un mandato claro. El corazón de Dios es uno, y vos no sos conforme a ese corazón. Entonces el séptimo punto, las consecuencias. Si por alguna remota posibilidad admitimos la idea de que Saúl hubiese sido distinto, él hubiese disfrutado de ser parte del linaje del Redentor, bendición cual pocas hay en la historia de lo creado. Pero no lo pudo tener, ni lo iba a tener, porque él era piadoso en apariencia. La apariencia era hermosa, era un hombre preocupado por el pueblo, era atento a las indicaciones, estaba ansioso por buscar el favor divino, tenía intenciones claramente sanas, sus fines eran espirituales, era esforzado. ¿Qué dice Dios? No sos nada de eso, vos sos un loco, vos sos un desobediente, vos estás fuera de mi voluntad, vos estás ajeno de mi corazón. Un verdadero hijo de Dios no aparenta, un verdadero hijo de Dios es. No quiero decir con esto que no se equivoca, porque David era hombre conforme al corazón de Dios y todos conocemos su error. Es más, nos acordamos más de su error que de todo lo mucho bueno que hizo. No digo que no nos equivocamos, digo que no vivimos de apariencias. La realidad es que los mandatos divinos son claros. A veces tratamos de espiritualizar tanto las cosas y de hacerlas tan enredadas que nos olvidamos que los mandatos de Dios son simples. Yo personalmente que trabajo con la juventud y ya hace mucho tiempo con eso y que también uno es o ha sido joven, ya son muchas canas las que tengo, ya tengo que decir, ha sido joven, pero los jóvenes son los especiales, somos Saúles todos en la juventud, ponemos excusas únicas. No, pero ¿y por qué te buscaste afuera de la iglesia? Pasa que en la iglesia no hay nadie. Ah, es culpa de Dios que no anda convirtiendo jóvenes lindos. Nah, es culpa de Dios que te puso en la iglesia equivocada. Nah. ¿Cómo es eso? ¿De quién es la culpa si elegiste mal? No, pero yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. No os unáis en yugo desigual, es tan clara como la orden de nuestro amigo Samuel a Saúl.
¿Qué le dijo Samuel? Espera 7 días. El tipo no esperó. ¿Qué dice la Biblia? No te unas en yugo desigual. ¿Qué hacemos los jóvenes? Pumba, van y se buscan de afuera. Pero se va a convertir, pues qué sé yo lo que va a pasar en el futuro. La realidad es que está totalmente fuera del corazón de Dios eso. Y estoy dando uno de los muchos ejemplos que hacemos cuando somos jóvenes. Pensemos cuando somos más grandes. No, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... Queremos cargarnos responsabilidades que no son nuestras. Hay que buscar el favor divino, hay que buscar... No caigamos en el error de Saúl, de creer que nos tenemos que esforzar por buscar el favor divino cuando las cosas son mucho más simples. La Biblia nos llama a una vida de intimidad y de oración. La Biblia nos dice que tenemos que estudiar la palabra. La Biblia nos dice que la prioridad debe estar en las cosas de arriba. Entonces, si lo hacemos distinto, no esperemos buenos resultados. Y esto sí se ve mucho. Cuando la persona se enfoca mucho en su trabajo y poco en la familia y en la iglesia, ¿qué pasa? Y los desastres llegan, el alejarse del Señor llega. Pero ¿qué querés? Y tengo que trabajar por el sostén de mi familia. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Listo, ya está. Jóvenes que están afanados por terminar una carrera universitaria, que está buenísimo, pero no los ven durante toda la carrera universitaria en el servicio. Todo bien, pero no sé qué van a esperar después, porque les cuento a todos los que están estudiando que después de estudiar viene el ejercicio profesional, que es difícil. Y después del ejercicio profesional viene el desarrollo profesional. Y después del desarrollo profesional viene lo que son la familia y todas las cuestiones. Si vamos a esperar a estar más libres, tenemos que esperar a estar jubilados. Perdón a los jubilados, no es que están ociosos, sé que hacen mucho, pero no sé si me explico. Si vamos a esperar a tener tiempo de sobra, entonces ¿cuándo van a empezar? ¿Cuándo nos vamos a activar? La Biblia nos dice de que hoy es el momento, las almas se están perdiendo hoy. Si hoy se muere una persona, y hoy estamos en un contexto muy hostil a la salud, en donde se muere mucha más gente de la que estaba muriendo antes, porque hay una enfermedad que está dando vuelta, si hoy se muere una persona y no conoce a Cristo, se va al infierno. No va a esperar a que termines tu carrera, a que cambies el trabajo, a que busques otra actividad, a que dejes a que puedas luchar con esa debilidad interior que tenés. Entregale ya a Cristo aquello que te está tomando tu tiempo y dedícate a lo que el Señor te ha llamado, porque la iglesia necesita hacer uso del don que el Señor puso en vos. Ya basta de la apariencia de piedad, necesitamos la acción, porque el mundo necesita la luz que nosotros tenemos, que es la luz de Cristo. Lo decimos, pero no lo vivimos. No podemos ser luz si vivimos en otras cosas. Cito algo bueno que el otro día surgió en una reunión. Gamal nos decía en una reunión con ancianos y colaboradores que tomemos parte más activa en lo que es la ayuda y la solidaridad. Y lamentablemente tenemos, no hablo de esta iglesia puntual, hablo en general porque se ve mucho y uno visita iglesias o ve muchas iglesias, estamos más preocupados porque el volumen del Zoom sale bien o sale mal, que si hay un chico que está durmiendo en la calle o el lugar donde está ese chico asilado es el lugar correcto, mientras nosotros dormimos cómodamente en una cama y nosotros podemos darnos el lujo de comer comida pedida en un delivery. No está mal eso. Pero a veces caemos en cosas tan vanas, en cosas tan simples, cuando el rol nuestro como iglesia se está perdiendo. Y no se pierde porque Dios falle, fallamos nosotros, que nos esforzamos en hacer cosas que no son. Tenemos una apariencia de piedad. De la boca para afuera somos como Saúl, pero la realidad es que cuando vamos al corazón de Dios somos muy lejos de eso. ¿Cuál es el corazón de Dios? Dice que la Biblia en Salmo 1, que el bienaventurado, el varón de Dios, la mujer de Dios, en su ley medita de día y de noche. ¿En qué meditas de día y de noche? Les puedo asegurar que yo pregunto y casi todos pueden saber las series que hay en Netflix. Todos pueden saber cuántos videos subió el Kun Agüero del campeonato de anoche. Pero les puedo asegurar que hago las mismas preguntas respecto al Antiguo Testamento y la mayoría no encuentran a Habacuc. Entonces, ¿qué está pasando? Conocemos muy bien lo que pasa en las redes, conocemos muy bien qué pasa con los influencers, pero yo les pregunto si saben de alguien con necesidad en su barrio y posiblemente no lo conocen. Posiblemente digo, y esto también me toca a mí. ¿Sí? Yo tengo vecinos, yo tengo que ser luz en mi barrio, tengo que ser luz en mi localidad, pero llegamos a un punto en el que necesitamos como iglesia activarnos, cada uno de nosotros. Ya basta de la apariencia de piedad, porque la apariencia de piedad no es más que eso.
y va a llegar el momento en el que Dios nos va a poner en evidencia como lo puso a Saúl, y temo si alguna vez me pasa eso. Yo no quiero ser aparentemente piadoso, quiero ser piadoso porque el Espíritu Santo me ayuda a cada día cultivar esos hábitos que realmente me permiten impactar en el mundo. Eso es lo que esperamos cada uno de nosotros como iglesia. Si seguimos esperando, los hermanos más jóvenes, o los hermanos más chicos, o los hermanos más nuevos, no van a tener quienes los disipule, porque en cosas seculares que no tienen nada que ver con las cosas del cielo. ¿Es duro? Sí. Pero le puedo asegurar que es más duro si se te muere un familiar inconverso. Eso es mucho más duro. Si tu amigo del colegio, si tu amigo de la facultad, si tu amigo del trabajo que no conoce a Cristo se muere y sabes que está pasando la eternidad en el infierno, o que la va a pasar. Entonces, eso es mucho más duro que un mensaje en el que Jere puede estar hablando muy fuerte. Y pido disculpas por el tono, no es mi intención, no soy alguien perfecto, pero sí necesito que comprendamos cada uno de nosotros que la actitud de Saúl jamás es digna de imitar. Y yo noto en mi vida y quizá en muchas de las vidas que uno tiene la posibilidad de trabajar en este tiempo, en este contexto en el que estamos tan preocupados por el virus, que es válido, que nos estamos olvidando de que tenemos que ser luz. Y si toca morir, morimos. No digo con esto que vayamos a contagiarnos a la calle. Digo que si nos preocupáramos tanto por evangelizar como nos preocupamos de cuidarnos del virus, posiblemente hubiésemos evangelizado muchas más personas en este último año. Y entre medio surgen hermosas acciones. Hace una semana, Marcelo propuso evangelizar a través de WhatsApp. Buscó una alternativa para llegar a más personas. Iniciativas como esas son las que necesitamos. Son ese tipo de trabajos lo que necesitamos hacer. Buscar la necesidad, ser luz, predicar el evangelio, hablar a un mundo que está caído. No dejar de congregarnos, sea por virtual o presencial, como sea que la iglesia determine, pero no dejar de amarnos, no dejar de conocernos. Eso es lo que es la iglesia. Si estábamos esperando el cuento de hadas en el que todo es sonrisa y jamás llega el reto, el llamado de atención llega. Y tiene que llegar en algún momento porque estamos muy distraídos con algo que es real. Por eso yo hablé de un peligro inminente. ¿Era real que los filisteos podían venir en cualquier momento a aniquilar al pueblo de Dios? Sí. ¿Es real el virus? Sí. ¿Tenemos que cuidarnos del virus? Sí. Pero no puede ser el foco. El foco era cumplir el mandato de Jehová. Cumplamos el mandato de Jehová. Cuidémonos, tengamos recaudos, vacunémonos, hagamos todo lo que hay que hacer. Pero esa no es tu prioridad, ese no es tu foco. Ni eso, ni tu carrera, ni tu novio, ni tu novia, ni tu hijo, ni tu hija, nada de eso es prioridad. La prioridad es el mandato de Jehová. Y luego el resto de las cosas en su debido orden y con su debido interés y tiempo. Vamos a terminar volviendo a la porción de Timoteo. Volvemos rápidamente a la porción de Timoteo y leemos. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, la piedad, la vida piadosa, tiene eficacia. Da frutos, produce cambios, impacta en las vidas. Dejemos la apariencia de piedad, vivamos una vida piadosa. En la práctica vamos a ser aquellos que realmente afirman la eficacia de la piedad y vamos a poder disfrutar de personas transformadas, de personas impactadas, de Dios obrando a través nuestro para hacer luz en este mundo.